9:44 en la República Argentina. Lo decíamos antes de ir a la pausa. Vamos a hablar con el contador José Turín, del quien escuchamos todos los días un informe sobre los valores del mercado, justamente de acciones, y de también los valores del mercado agrario y ganadero y todo lo que él sabe contarnos allí. El dólar. Del dólar, por supuesto, de la moneda, del mercado de valores. Pero le quería preguntar a José también estos anuncios que ha hecho el gobierno, que todo el mundo estaba esperando a ver qué decía allí en Palermo con respecto al campo, uno de los motores económicos principales de la Argentina, qué iba a hacer con las retenciones, ¿no? Si las iba a bajar o no. Por lo que se manejó en las noticias, el campo quedó muy conforme con los anuncios, pero quienes no sabemos nada de estas cosas, la idea es preguntarle, ¿estos anuncios impactarán positivamente en el bolsillo cotidiano de nosotros, los argentinos, del día a día? Así que esa es la intención de hablar con José Turín, contador. ¿Cómo te va, José? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias siempre por acceder a conversar con nosotros, enseñarnos un poco. Y bueno, la inquietud es esa, José, es decir, la menor retención al campo, ¿impactará en nuestro bolsillo en el día a día, en la góndola? Mira, lo primero que hay que comentar es que hasta hoy temprano no estaba todavía en el boletín oficial este anuncio. Ajá, bueno, No se pues, había reglamentado. Hay que tener en cuenta y claro. no está en vigencia. Fue puro anuncio nomás, pero yo quiero No, los no, papeles. se va a llevar a la práctica probablemente. Y obviamente este anuncio que es importante, son $25 sobre tonelada de soja, va a motorizar la producción en el campo y obviamente con toda la repercusión que tiene, sobre todo en el interior del país, cuando el campo trabaja, ¿no? Ujú. Eh, Muy distinto hubiera sido el panorama si esto no se llevaba adelante. Hoy es muy fino el número de todos los productores, sobre todo a medida que nos vamos alejando de la zona de los puertos, de Rosario, de Bahía Blanca. Ujú. Cuanto más marginal son las zonas, más rojo es el número debido al costo alto que tiene el flete en nuestro país. Claro. Entonces, con costos altos de producción, sobre todo en los servicios como la siembra, todo lo que son los contratistas, se estaba complicando y era muy necesario la reducción de los derechos de exportación. Se esperaba un poco más, hay que ser sincero, y hay que explicar también que lo que es la sociedad rural abarca bastante, no es una asociación que aglomera a la A gran todos. cantidad de Ujú. productores que tiene el país, Claro, ¿no? claro. Agrupa a un Un sector. segmento que no es mayoritario, y la realidad es que el productor sigue estando muy preocupado, porque cualquier variabilidad, este mismo anuncio hizo que repercuta de manera negativa en los precios internacionales, obviamente, porque va a haber mayor venta, mayor volumen de ventas y se espera una gran producción en Estados Unidos. Entonces sigue preocupando cuál va a ser la rentabilidad del productor. Ujú. Entrando en una zona bastante complicada porque el productor en el país ya en septiembre empieza a sembrar. Por lo tanto, ya en este momento está tomando la decisión de si avanza o no avanza. Claro, sí. Y después es cuestión de clima y de la estrategia de precios que vaya realizando hasta mayo que coseche. Hay mucho riesgo en juego. Que es cierto, por ahí eso no lo tenemos en cuenta, el riesgo, el capital, la cantidad de horas que tenés que meter en trabajo y sobre todo plata, ¿no? Cuando tenés que tomar la decisión de si sembrás o no sembrás, y que no solamente depende si llueve o no llueve, si hay una helada o no hay una helada, sino de las medidas de gobierno también, que inciden en tu rentabilidad final. La verdad que el sector del campo siempre está ahí en el borde de la cornisa, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos elecciones intermedias en el medio que está jugando en muchos factores a nivel financiero. Está muy contraído el crédito del bancario. Eh, Antes, en gobiernos anteriores, por ahí era más relajado el crédito en estas épocas y permitía, viste, avanzar con la siembra sin problemas y bueno, después más o menos el productor mediante precios y estrategias se iba acomodando, pero ahora con mucha restricción del crédito,
con mucha inestabilidad de los precios internacionales. La verdad que Ujú. lo que yo noto hablando con clientes, y bueno, me tocó estar en la rural la semana pasada, veo que muchos se han contraído, prefieren resguardar rentabilidad, no salir a alquilar tanto, y, y van a estar atentos a todo lo que pase, sobre todo en este segundo semestre de este año, ¿Y que se qué es juega lo que mucho con las esperan? elecciones. ¿Qué es lo que esperan en este segundo semestre? ¿Qué pasa con los bancos que en Agroactiva andaban caminando y visitando los stands y ahora se han retraído? ¿Qué se está esperando? Bueno, del lado del productor lo que se espera es que continúe la misma línea política, no cambio, no ven nada en el frente opositor como para que le haga contra a Milei, por lo tanto esperan que el oficialismo continúe, que eso siga con las mismas riendas de ¿no? la misma dirección de Ajá. inflación, y un tipo de cambio y una nominalidad bastante tranquila hasta el momento de la cosecha del año que viene. Mm. Por el lado de los bancos, lo que se ve es que un poco venimos hablando, ¿no? En todos los microeconómicos. Los bancos quedaron, luego del gobierno de Alberto y la gestión en el Ministerio de Economía, quedaron con muchos pesos, encerrados con muchos pesos en lo que fueron en su momento las LEVAC, luego los pasivos remunerados, y con Milei con las LEFI. Milei dijo que iba a desarmar las LEFI, las desarmó a las LEFI el 14 de julio, y esos pesos que tenían los bancos se volcaron automáticamente al mercado, y es lo que está haciendo saltar tanto las tasas de caución o la tasa de corto plazo, y haciendo que el tipo de cambio esté subiendo o esté moviéndose con mucha volatilidad estos días. Por lo que se ve, el gobierno está interviniendo, está volviendo a tomar un partido como se hizo el gobierno de Alberto, como hizo el gobierno de Macri. Por lo tanto, le está remunerando a los bancos, y los bancos siguen sin trabajar de bancos como deberían, le siguen prestando plata al Estado a tasas muy altas por encima de la inflación. Estamos hablando de tasas del 60% cuando vamos a tener una inflación del 25% en el mejor de los casos, y no se está volcando al sector privado. Eso, por lo cual, cuando hablas con el productor, habla de trabajar con capital propio o tomando un préstamo en dólares, pero con un número muy fino, por lo cual va a haber un poco de retracción de la producción, que iba a ser mucho mayor si no íbamos, si no bajaba el nivel de retenciones. Ujú. Bien, vos sabés que el otro día entrevisté a una persona que vino a dar una charla, pero para el sector industrial de la provincia de Entre Ríos, en general, ¿no? Sector industrial en general, la pequeña y mediana empresa. El pequeño y mediano empresario de la provincia de Entre Ríos ve un buen panorama. ¿Coincidís? ¿Has hablado con ellos? Mira, en general las pymes hoy no la están pasando bien, ni industriales y no industriales. Las pymes no las están pasando bien. La, lo que es el mercado de capitales y los créditos, que son con lo que se abastecen las industrias en el día a día, tanto para financiar capital de trabajo como inversiones, no existe. Si se están financiando, es financiándose con capital propio, con ahorros, y están trabajando y están teniendo resultados de muy bajo margen, muy diferente a lo que se trabajaba en el pasado. Es un nuevo panorama, no es ni mejor ni peor, es distinto. Lo que sí, lo que puedo entender que dicen ellos es que esto es más serio y es perdurable en el tiempo y es escalable, ¿sí? No tener una nominalidad tan alta, no tener tanta volatilidad, y un volumen de inflación tan alto hace que vos puedas proyectar a un mediano plazo que hace un par de años no podíamos ni Mm. proyectar a una semana. Llevándolo a una escala nuestra, la del ciudadano, este hombre, Gustavo Lázaro, el que entrevisté, decía que se relantizó la venta minorista, dado a que nosotros nos habíamos acostumbrado a vivir con una inflación de un 20, un 25 mensual, y ahora estamos con 1,5, 2%. Entonces, cuando estábamos con esa alta inflación,
en vez de comprar un paquete de yerba, compramos dos, porque seguro que el próximo mes esa yerba iba a estar un 30 o un 40% más cara. Y que ahora no. Entonces es como que en vez de dos compramos un paquete. Eso ha ralentizado las ventas en el comercio minorista. ¿Tenés la misma impresión, José, o no? Eh, en este tipo de temas no se puede hablar a nivel general, ¿viste? Hay que segmentar la población. Cuando vos hablas de una segmentación, sobre todo de la clase media, de una clase media más acomodada que otra, lo que tenemos que hablar es de un cambio de hábito. Con inflaciones altas y con devaluaciones muy violentas, uno tiende a gastarlo rápido, a utilizarlo en consumo masivo. Entonces vos tenías restaurantes llenos, supermercados que vendían Uh-huh. el triple que lo de hoy. Y para mí hubo un cambio de hábito. Se compra lo necesario y hay o ahorro. Vos ves que lo que es la intermediación financiera ha crecido a niveles muy grandes desde el gobierno de Milei, desde que asumió Milei. Eh, ¿Qué es la o intermediación financiera? ¿Qué es? eh, Hubo una gran aparición de las billeteras virtuales y de apariciones de herramientas dentro de los bancos que te permiten que esos ahorros se remuneren y vos vayas teniendo un interés por cada peso que depositas. Entonces la Claro. gente, en vez de volcarlo, como lo hacíamos, no sé, te voy a hablar de la época de Alberto Fernández, Uh-huh. vos volcabas en un plazo fijo y sabías que salías perdiendo con Uh-huh. respecto a la inflación. Claro. Hoy no te pasa eso, te remuneran un poquito más que por arriba de la inflación y la gente pone la plata ahí efectivamente. Entonces hay un cambio de hábito, como también lo han volcado en bienes durables, han cambiado el auto porque han bajado los precios de los autos, han entrado importaciones de estos bienes, por lo cual se ve ese cambio de hábito en ese segmento. Uh-huh. En un segmento menor, lo que se está viendo es que hay salarios que vienen retrasados, muy retrasados, sobre todo en este 2025, con complicaciones para llegar a fin de mes. Vemos retrasos en los pagos de las tarjetas, hay una morosidad importante, un crecimiento de la morosidad en los préstamos personales, Uh-huh. por lo cual en ese segmento está bastante complicado y no es que hay un cambio de hábito, hay una complicación Claro, no tiene la para plata. sobrevivir. Claro, tal cual, no Exactamente. tiene la guita. Por eso no se puede analizar de una manera general. Hay que segmentar los distintos niveles y en función de eso podemos dar un Claro. análisis. Bueno, así que en definitiva, estas medidas anunciadas para el campo, todavía, primero, no están oficializadas y segundo, bueno, tendrán un impacto relativo entonces en nuestro día a día. Para el productor agropecuario, claramente va a ser va a dar un colchoncito de aire porque este número no le daba. Como te volví a explicar desde el principio, a Uh-huh. medida que te vas alejando del puerto, era cada vez más rojo el número y con este cambio eh, piensa en sembrar. Es muy distinto cuando analizan los precios de campos alquilados con campo propio. Claro. Este impacto de los precios, hay que decirlo, ¿no? Este impacto de esta mejora de precio que va a tener el productor debido a la disminución de las retenciones va a impactar en el mayor valor del alquiler del campo, ¿no? Uh-huh. Por lo cual va a crecer el valor del arrendamiento y el que iba a alquilar por ahí Lo va a lo pensar, duda. lo va a pensar, claro. Exactamente. Pero el de campo propio probablemente se anime a sembrar cuando un mes atrás lo pensaba. Bueno, eso puede afectar entonces la cantidad de toneladas de la próxima Sin cosecha. duda. Sin duda, se espera que haya buen clima, como hubo este año, o sea, que haya una buena cosecha, una buena producción. Esperemos que acompañen un poco los precios internacionales, que vienen muy bajos, muy chatos respecto al histórico, y, y que acompañe un poco la micro, ¿no? Esperemos Claro. que las elecciones no generen un cisne negro, porque ya las elecciones te agarran en octubre, noviembre, ya sin posibilidades de volantear en lo que es el agro. Seguro. La última, José, agradeciendo la gentileza tuya. ¿Cuándo crees que llegará la micro al sector más bajo? Creo que es lo que nos preguntamos todos. Es muy difícil establecerlo. El gobierno tiene su meta fijada
en la macro, en que el tipo de cambio no se dispare y que por eso la inflación no se dispare. Y en función de eso va utilizando todas sus herramientas y toda su artillería. No veo que le esté prestando atención a la micro, así que sinceramente no lo veo en este 2025, y en el 2026 habrá que ver qué tipo de medidas que genere por ahí, con una mejor producción agropecuaria, una mejor producción minera, que ingrese en dólares, permita dinamizar un poco lo que es el mercado de capitales y el mercado de crédito, y con eso se reactive un poco lo que es la micro. Sí, mejora el salario duro. y todo, va a estar duro. Hay que tener paciencia entonces, o no sé qué es lo que va a pasar en hay que Argentina. ser eficiente. Yo siempre con los que me preguntan, creo que cambió totalmente el paradigma. Es una política económica que no te permite errores. Hay que ser muy eficiente, mirar siempre, viste, sacar papel y lápiz, mirar los costos, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados los argentinos. Totalmente. Hace 25 años que no trabajamos así. Las nuevas generaciones no saben de qué se trata, por lo tanto hay que sacar papel y lápiz. Estar muy atentos. Estar muy finos, atentos. Esto no es un cambio de modelo, es un cambio de régimen, y eso es lo que me parece a mí que es lo que estás hablando vos, aprender a manejarse en este escenario. José, te agradezco mucho tu tiempo. Por favor, Hugo, un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Gracias. El contador José Turín, quien todas las mañanas nos ofrece un micro, pero en este caso hablando en forma directa sobre el rumbo de la economía en la República Argentina. Tal cual. Sí, yo coincido, están muy concentrados en controlar la inflación, muy concentrados en lo macro, pero nosotros que estamos acá abajo en la microeconomía, la micro cuando hablamos de nosotros, del día a día, los que andamos laburando y que cobramos pocos pesos, a nosotros, ¿cuándo nos va a llegar? Bueno, es lo que está pasando, es decir, bueno, no se ve un panorama todavía, no te están dando fecha. A ver, ¿cuándo va a mejorar nuestros ingresos? ¿Cuándo vamos a tener un buen poder de compra? En ese sentido, ¿no? Decir, bueno, yo gano 1.000 pesos, pero resulta que yo con 1.000 pesos pago 300 de alquiler, gasto 200 en supermercado para todo el mes, y bueno, con 500 más o menos, ¿no? Me arreglo. Exacto, eso es lo que uno quisiera. ¿Cómo lo cuentan los gurises que se van a vivir afuera? ¿Qué te dicen los pibes que se van a vivir afuera? Sí, que les rinde, Claro. les rinde la plata, sí. Y no le importa si acá son ingenieros nucleares recibidos del Balseiro y allá está lavando copas. Sí, es cierto. Es decir, ¿qué es lo que te llevó? ¿Estudiaste, te quemaste las pestañas acá en un instituto de primer nivel y estás lavando copa en Australia? Sí, pero acá no me asaltan, vivo tranquilo, tengo seguridad, lo que cobro me alcanza. El otro día escuchaba los cuentos de un amigo de mi hermano, casualmente, que anduvo por Europa, fue a hacer su experiencia, ¿viste? Ni bien volvió ahora, que se estuvo unos días acá, dijo que qué caro que es todo, dice, qué caro que es todo, allá no es así. Claro. La plata rinde, haces la diferencia. Sí, igual hay que reconocer algo, que en esto de los cambios de paradigmas que se vienen, es cierto también cómo nos estamos poco a poco reconfigurando en las compras mínimas, ¿viste? En la diaria del supermercado. Sí. Ya no es todo en cantidad, ¿viste? No. Ya es todo muy acotado. Y sí hay que reconocer también que están bastante quietos los precios. O sea, el litro de leche sigue estando lo mismo, ha tenido apenas variaciones de centavos. Claro. Y estamos acostumbrados a que cuando te aumenta 30, 40 pesos. ¿Para ¿viste? qué te vas a comprar dos si el mes que viene está 2 centavos más, 1 centavo más, un peso? Lo amortizo, decís vos. Claro. O sea, esto yo lo puedo amortizar. Entonces también esto es una reconfiguración para la visual. Ya para compras más grandes la cosa es distinta, qué sé yo, los alquileres siguen por las nubes, los impuestos, los alquileres son muy altos, es verdad, están pidiendo cualquier cosa por los alquileres. Brutal. Realmente, está bien, a ver, respeto, digamos, al dueño, pero hay que tener cierto criterio, digamos, para pedir lo que pedís.
Mira, se piden en este momento en algunos lugares de acá montos Palermo, Soho, Buenos Aires. Sí, 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 sí. Y no son la gran cosa, ¿eh? Precios de Sí, Palermo, sí, es Soho, verdad. sí, por monoambiente. Yo no digo que no lo valga y el que es dueño que le ponga el precio que quiera, Sí, porque sí, para es eso lo cierto. tiene a su inmueble. Pero bueno, tampoco hay ningún reconocimiento ni para el buen inquilino, ¿viste? Esto sale esto. Esto sale esto. Si vos fuiste buen inquilino o no, y bueno, no sé, no me importa. Yo tengo ganas de cobrarlo Justamente esto. estaba hablando el otro día, no me acuerdo en qué negocio era, pero hace 30 años ese que alquilo acá, Hugo. Me va a aumentar un 60% el alquiler. Claro. Y hace 30 años que soy inquilino de él. No le importa, No. ¿viste? No, y encima, a ver, entiendo los motivos que tendrá el dueño para tomar la decisión de aumentar un Sí. 100% o unos Un 60 en 60, este un caso. 50, ponele. Un 50%, pero digo, no se piensa demasiado. ¿Hoy Hay cuánto bastante. sale alquilar una casa de 2 dormitorios, por ejemplo? Bueno, obviamente que depende de la zona, ¿no? Claro. Depende de la pero zona, lógico. pero sí, entre 400 y 1.000.000. Sí, por ahí. Así es la variación que hay en este momento, entre 400.000 pesos y 1.000.000, Dependiendo de la zona. dependiendo de la zona. Ojo que hay zonas que están alejadas de todo, igual cotizan en bolsa Claro. porque pasa Claro. un colectivo justo en la esquina, entonces, bueno, Tenés la ventaja de tener un servicio ahí en la claro, puerta. entonces te sale más caro, por ejemplo. Claro, Igual estás capaz en la otra punta de la ciudad, sí. pero sí, sí, hay un desbarajuste de montos y de precios que yo no digo que no lo valga, pero sí. es difícil ajustarse a es eso. difícil. Señor.